Mi comandante, ¿me escucha? Muchos no te pueden ver, pero yo a ti sí te veo, cada rato y en tropel. Te veo en la mañana cuando empieza a amanecer. Te veo en las escuelas, te veo en el cuartel. Te veo, siempre te veo. ¿Cómo no te pueden ver? Te veo en la canaima cuando estoy por internet. Te veo por la sabana cuando empieza a atardecer. Te veo en el trabajador que cumple con su deber. Te veo en el campesino produciendo para comer. Te veo, siempre te veo. ¿Cómo no te pueden ver? Te veo en cada niño que sonríe de placer. Te veo cuando cae lluvia y se me moja la piel. Te veo en la naturaleza que pide vivir también. Te veo en cada mirada que tiene cualquier mujer. Te veo, siempre te veo. ¿Cómo no te pueden ver? Te veo en la poesía escritas en un papel. Te veo, siempre te veo. ¿Cómo no te pueden ver? Te veo en cada estudiante que lucha por lo que cree. Te veo cada vez que bebe agua, el sediento de tu sed. Te veo en las batas blancas, queriendo hacer el bien. Te veo, siempre te veo. ¿Cómo no te pueden ver? Si yo los veo a ustedes, y ustedes a mí me ven, véanme porque yo soy Chávez, y Chávez también usted. Hoy tenemos un programa súper especial, dedicado a un personaje muy importante en la historia de Venezuela. Los niños y niñas de mi edad lo conocemos a través de videos y relatos. Estaremos recordando al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Así es, Andrés. Haremos una conexión con su hermano, el profesor Adán Chávez. Conoceremos un poco más sobre el comandante. ¿Qué te parece, Adriana, si mientras contactamos a nuestro invitado del día de hoy, disfrutamos de un material que el equipo de producción nos ha preparado? Hugo Rafael Chávez Frías, líder histórico de la Revolución Bolivariana, quien nos dejó un gran legado de inclusión social, relaciones internacionales, integración y orientación antiimperialista. Desde que llegó a la presidencia el 6 de diciembre de 1998 hasta su partida física en el 2013. Su huella ha sido perdurable. Nos acompaña con sus lecciones y sus anécdotas. El propósito del comandante Chávez siempre fue trabajar por y para su amado pueblo venezolano, ganándose el amor, el cariño y respeto de quienes siguen sus creencias e ideología revolucionaria y socialista hasta el día de hoy. Ahora sí, tenemos al profesor Adán Chávez en línea. Un gusto poder hablar con usted. Los niños y niñas queremos conocer más sobre el pensamiento de Chávez. Agradecido, profesor, de que haya apartado un rato de su agenda. Como dice Ariana, los niños solo conocemos a Chávez por videos, libros o anécdotas. ¿Qué mejor manera de saber de él que conversando con usted? Sus padres fueron maestros. Yo quisiera saber si hubo alguna lección que fue decisiva para sus ideas. De aquí las bendiciones, niños, niñas de la patria. Bueno, comenzando por allí, fíjense, efectivamente, como ustedes han mencionado en la introducción del programa, nuestros padres son maestros. El maestro Hugo de los Reyes Chávez y la maestra Elena Frías de Chávez. Por supuesto que eso influyó de muy buena manera en la personalidad de Hugo Rafael, como de todos los hijos de esa familia Chávez Frías. El hecho de criarse en una casa de maestros, pues ustedes entenderán que tiene sus ventajas, ¿no?, en lo que a la formación integral se refiere. Y nosotros siempre recordamos la influencia que en ese sentido tuvo sobre nosotros también la abuela Mamá Rosa, que era la madre de nuestro padre, nuestra abuela paterna,
con la que por circunstancias de la vida Hugo y yo nos criamos directamente, aunque también lo hemos dicho siempre, las dos casas estaban allí muy cerca, en Sabaneta de Barinas, pero bueno, Hugo y yo con la abuela en una casa y en la otra, papá, mamá, con los demás hermanos. Pero efectivamente, una influencia muy provechosa, como dije, en lo que fue esa formación integral en el caso concreto del comandante. Y una anécdota importante es que, bueno, Hugo siempre con una mente muy abierta, buscando siempre el conocimiento, un ser muy creativo desde niño. A él le gustaba cada vez que habían actividades o se realizaban actividades en la escuela Julián Pino de Sabaneta, por algunas fechas patrias, por algunas celebraciones que se organizaban allí. A él le gustaba desde niño dar discursos. Y esos discursos generalmente se los preparaba nuestro padre como maestro y él los leía y era una de las cosas que más lo llenaba, como se dice frecuentemente, porque le gustaba bastante, ¿no? Podemos decir que efectivamente desde allí comenzó a formarse el liderazgo de Chávez y esa característica que tuvo siempre de buen orador, de extenderse en sus discursos, en sus intervenciones públicas y sobre todo porque una manera de llegarle a la gente, al pueblo, ya como líder formado, ya adulto, una manera muy pedagógica siempre de llevarle la información, de llevarle los conocimientos, de compartir los conocimientos con nuestro pueblo. Para Hugo, la educación de los niños y niñas era prioridad. ¿Cree usted que eso tuvo que ver con algún maestro que marcó su vida en la etapa de estudiante? Yo pienso que seguramente influyó el hecho de esa formación, porque además de nuestros padres como maestros, también teníamos algunos vecinos que fueron nuestros maestros en la escuela. Entonces era una comunidad allí que nos permitió formarnos con esa idea de la necesidad permanente de la educación para los niños y las niñas, no solo en la escuela Julián Pino en Sabaneta, en la escuela primaria, sino como parte de la comunidad. Era una formación, una educación permanente, podemos decirlo. Y yo pienso, ya que tú lo preguntas, que efectivamente eso tiene que haber influido en la personalidad y en las ideas de Chávez, que así como nosotros niños, aunque muy pobres, tuvimos esa gran oportunidad para la formación integral, es la oportunidad que hay que seguirle dando a todos los niños y las niñas. Y ustedes saben, muchachos, muchachas, y todos y todas, usuarios, usuarias de este prestigioso programa, es uno de los grandes logros de esta revolución. Es decir, que Chávez, tenemos que decirlo, Chávez junto a su pueblo logró ese objetivo tan importante, la educación integral, gratuita, de calidad, como reza nuestra Constitución bolivariana, desde los primeros años, desde la educación inicial hasta el pregrado universitario. Un grandísimo logro de la Revolución Bolivariana, la reestructuración de todo nuestro sistema educativo, desde ese nivel inicial hasta el nivel universitario, incluyendo también, por supuesto, los posgrados que se están dictando y desarrollando en todas las universidades del país. Y dentro de ese logro hay que recordar las misiones educativas que también organizó Chávez con el apoyo del convenio Cuba-Venezuela, fundamentalmente para educación integral de toda la población, más allá del sistema educativo formal conocido, que también fue reestructurado, como ya dije, para asegurarle entonces la educación a todo el pueblo, sin distingos de ninguna naturaleza. Gran logro de la revolución, gran logro de Chávez, y seguro que tuvo que ver con esa formación inicial
que él tuvo en Sabaneta, con la participación de todos esos maestros tan importantes que colaboraron, que trabajaron para esa formación integral del comandante Chávez, y los niños y las niñas que lo acompañamos en aquella época. Siempre que escuchamos hablar a Chávez, está presente la palabra patria. ¿Qué significaba para él? Bueno, imagínense, Chávez lo dio todo por la patria. La patria es todo el terruño nuestro, donde nacimos, donde nos formamos como pueblo, todo este país nuestro, que tiene que ver con la historia, toda nuestra historia, desde los tiempos más lejanos hasta nuestros días. Es la patria que se ama y por la que estamos dispuestos a dar la vida, si es necesario, como la dio Chávez, para conservar su libertad y su soberanía. El amor a la patria es el amor a todo lo que significa trabajar y vivir en comunidad, la solidaridad, el luchar por la verdadera democracia y, en definitiva, mantener la libertad y la soberanía, que es otro de los grandes logros de Chávez y de la revolución. Desde que Chávez asumió la presidencia por primera vez en febrero de 1999, ustedes no pensaban ni nacer todavía, pero bueno, sé que conocen la historia, que son muy buenos estudiantes. A partir de ese momento se inicia verdaderamente el rescate del sueño del padre libertador Simón Bolívar. Ustedes saben todo lo que fue la lucha de Bolívar y los héroes, las heroínas que lo acompañaron en aquellos años, y logró la libertad de nuestra patria por un tiempo prudencial. Pero luego de la partida física del padre libertador, lo que es verdadera libertad y soberanía fue traicionado, y el país entró en una debacle terrible que nos trajo hasta 1998 con la campaña electoral que llevó a Chávez a la presidencia de la República por primera vez. Fueron todos esos largos años de lo que se conoce hoy, muchachos, muchachas, como la Cuarta República, ¿no? Entonces, con la partida física del libertador Simón Bolívar, se traicionó lo que es verdadera libertad y soberanía, el proyecto libertario del padre libertador, que Chávez retoma después de toda esa cantidad de años, y por supuesto varios intentos de luchas, avances, retrocesos, buscando esa verdadera libertad y soberanía que se había como escapado de las manos por las traiciones que se recibieron. Chávez retoma entonces el proyecto bolivariano y se inicia en 1999 el rescate de nuestra libertad y soberanía por amor a la patria. Bueno, Ariana, también estaban presentes los valores de integración, igualdad y justicia. ¿Será que esos eran los verdaderos valores de Chávez? Yo digo que forman parte esos valores de todo lo que es el conjunto de principios y efectivamente valores importantes de tener en cuenta, valores humanistas de nuestro proyecto revolucionario, y por tanto pues forman parte de la ideología del proyecto político del comandante Chávez. Verdadera justicia, justicia social, para, como dice también nuestra Constitución, muchachos, muchachas, lograr un verdadero Estado de derecho y de justicia. Y uno de los grandes logros también de Chávez, empeño de nuestro comandante eterno, la integración de los pueblos de nuestra América y de otras partes del mundo. Porque por más que se avance en un determinado país, por ejemplo Venezuela, en la construcción de socialismo, en la construcción de un proyecto para verdadera libertad y soberanía, como mencionaba anteriormente, un pueblo solo no puede. Le resulta muy difícil, para no decir imposible, construir un verdadero proyecto de socialismo, de humanismo,
de beneficio para todos y todas, porque las fuerzas imperiales internacionales pues estarán siempre oponiéndose a esos proyectos progresistas, a esos proyectos libertarios, y por tanto se necesita la unión de los diferentes pueblos del mundo que siguen y que seguimos y seguiremos luchando por nuestra libertad y soberanía. De allí viene el concepto de integración, y que el propio Chávez nos decía, más allá de la integración es importante resaltar que es unión indisoluble entre nuestros pueblos para seguir luchando contra los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano y sus aliados. Entonces, por supuesto que sí, como tú mencionas, Andrés, son estos principios fundamentales en el proyecto, en la mente y en el corazón de Chávez, que como sabemos pasó a la eternidad. Hay que decirlo con mucha humildad, pero es una gran verdad. Somos nosotros los venezolanos, las venezolanas, muchachos, muchachas de esta generación, de las futuras generaciones, creo que hemos sido premiados por la naturaleza, por Dios, por la providencia. Hemos sido premiados con un liderazgo y por tanto con un legado tan importante como el que representa y representará siempre el comandante Chávez. Bueno, vamos a un corte en este programa especial y seguiremos hablando de este gran hombre. Ya volvemos. Te amo, muchacha, ve. Cristo te ama, a ti también. Todo lo que hacemos los revolucionarios es para los niños, es para las niñas. Continuamos con este programa especial dedicado al pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Desde niños sabemos que queremos ser cuando grandes. Hugo Chávez quería ser el presidente de la República. Bueno, fíjense, Andrés, Ariana, y todos y todas, usuarios, usuarias, en otras oportunidades se ha conversado sobre este tema. El propio comandante Chávez lo decía. El sueño real de él, entre niño, o ese pase de niño a adolescente, era ser beisbolista profesional. Oía los Juegos del Magallanes casi todas las noches. Cuando anunciaban que mañana lanza el látigo Chávez, no, era para mí una locura, pues. Era desde niño amante del béisbol, de la pelota, como decimos en criollo, ¿verdad? De ese juego que desde siempre ha apasionado tanto a los venezolanos y a las venezolanas. Desde que llegó a nuestro país, pues ese deporte. Chávez entonces tenía como sueño fundamental ser pelotero. Y cuando egresó del Liceo Oleri, de aquí de Barinas, lo invitó un amigo de esa época, estudiante junto con él del bachillerato, y además fue vecino nuestro en la urbanización donde vivimos acá en Barinas, en la Rodríguez Domínguez. Lo invitó a ingresar en la Academia Militar, y el mismo comandante contaba que él sintió que podía utilizar la Academia Militar como una especie de trampolín para llegar al béisbol profesional. ¿Por qué? Porque él decía, ya yo estaba estudiando en la Universidad de los Andes en Mérida, y lo había invitado a que se fuese conmigo a estudiar ingeniería o cualquier otra carrera relacionada con las ciencias básicas, donde él también era excelente en física, en matemáticas sobre todo. Pero él luego decía, ¿pero qué voy a hacer yo en Mérida? Si en Mérida no se juega béisbol. Tenemos que ir a la capital, que es donde está el béisbol profesional. Que él mismo nos contaba que 3 meses después de haber ingresado a la Academia Militar, él se dio cuenta que su vida realmente era
para formarse como soldado de la patria, como soldado para defender la libertad y la soberanía de la patria. Un verdadero soldado, pues, lo que se llama un soldado defensor de esa libertad y esa soberanía. 3 meses después de haber ingresado a la Academia Militar, se olvidó de su sueño de pelotero profesional. Entonces, podemos decir resumidamente que allí inició formalmente el liderazgo de Chávez. Allí nació su concepción, la necesidad de armar, retomando el proyecto bolivariano, un proyecto ideológico político para transformaciones profundas en nuestro país. Al comandante le gustaba la lectura. Hay libros que te dejan un aprendizaje para toda la vida. ¿Qué lecturas le gustaban a Chávez? Bueno, sí, efectivamente. Chávez también fue un excelente lector, prácticamente desde niño. Él mismo lo contaba. Nuestro padre nos llevaba siempre la revista Tricolor, una revista que editaba el Ministerio de Educación de la época y que, por cierto, el comandante Chávez, luego siendo presidente, la rescató. La revista Tricolor era una de sus preferidas para leer. Pero también, pues por supuesto, los libros de ciencias naturales, los libros de historia, donde él avanzaba en esas lecturas más allá de las exigencias de la escuela, porque era, como creo que les mencioné también hace un rato ya, era un constante buscador del conocimiento. Hay que leer mucho y mucho. Leer, la lectura es así como la música, es un gusto, es una pasión. Y la historia lo apasionaba. Y luego demostró en su adultez, con su proyecto y como presidente ya de la República también, el gran significado que la historia tiene para él y cómo pedagógicamente le llevó esa enseñanza a nuestro pueblo a través de consignas, de lecciones, como seguramente que ustedes lo han visto antes, el rescate de nuestra memoria histórica, que es fundamental para esa formación integral, para cada día tenerle mayor amor a la patria, para cada día tener mayor conciencia de lo que significa defender la libertad y la soberanía de la patria. Es fundamental el rescate de nuestra memoria histórica, desde la más lejana hasta nuestros días. Y en definitiva, muchachos, muchachas y todos y todas, el presidente Chávez, desde niño, fue un excelente lector y de todo lo que libros, revistas que caía en sus manos, prácticamente los devoraba inmediatamente, y yo soy testigo presencial de eso y por ello lo puedo decir con toda honestidad. No eran libros que él agarraba casualmente para presentarlos en el aló presidente, solo para recomendarlos, no. Eran libros que él leía y releía, que subrayaba y de donde tomaba anotaciones, y efectivamente pues un lector permanente para el estudio, el análisis y la comprensión de diferentes temas todos importantes para el desarrollo de ese proyecto nuestro de construcción socialista, de buscar, como decía nuestro padre libertador, y enseñanzas que Chávez tomó, buscar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Todos los niños y niñas tenemos a un héroe o una heroína al que queremos copiar. ¿Cuál era el de Chávez? Bolívar, sin duda. El héroe, la referencia directa de Chávez, Bolívar. Pero es bueno, dada tu pregunta, mencionar, Ariana, que si de referencias de héroes
que tenemos que hablar y de lo que Chávez pensaba al respecto. De niño, siempre, y él también lo comentó en diferentes oportunidades, porque fue, además de Bolívar, una de las primeras referencias de los primeros conocimientos que tuvo de la historia patria, Ezequiel Zamora. Él contaba que en una de las aulas de nuestra escuela primaria, donde él dio clases en algún momento, no recuerdo ahora si era el segundo grado o el tercer grado, porque en cada grado a uno lo cambiaban y lo cambian de salón, ¿verdad? En uno de esos salones, él comentaba y dice que quedó para siempre grabada en su mente la imagen de Ezequiel Zamora, porque era un retrato, una figura de Zamora, que él dice estaba colgada encima del pizarrón del salón, es decir, que le quedaba al frente, de frente a los niños y niñas de esa sección de clase. Y entonces él dice que siempre miraba y veía allí y pensaba y comenzó a interesarse por la vida y obra de Ezequiel Zamora, siendo muy niño, un estudiante de segundo o tercer grado de primaria. Entonces, las referencias fundamentales, y por eso creo que yo lo he dicho en otras oportunidades, muchachos, muchachas, Andrés, Ariana, y todos y todas, usuarios, usuarias, no es casual tampoco que precisamente el proyecto ideológico, político de nuestro comandante Chávez tenga como raíces fundamentales, como él mismo lo bautizó, el árbol de las tres raíces. El árbol ideológico de las tres raíces. No es casual que esas raíces son precisamente Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. ¿Podemos decir entonces que sigue vigente el pensamiento de Hugo Chávez hoy en día? Por supuesto, el pensamiento y la acción de nuestro comandante eterno está y estará vigente por muchos años más, porque es el proyecto precisamente de construcción socialista y como sabemos eso va realizándose paulatinamente a medida que avanza nuestra historia. Ese pensamiento de Chávez, que tiene que ver entonces con libertad, soberanía, justicia social, como ustedes decían, todos los principios humanistas que están contenidos en nuestra Constitución bolivariana, la integración o unión de nuestros pueblos en nuestra América y más allá, todos esos principios fundamentales de lo que significa buscar la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos, como decía hace un momento, son principios del proyecto de Chávez, del pensamiento y la acción de Chávez, y por lo tanto se mantienen y se mantendrán vigentes por varios siglos más. Libertad, independencia y soberanía eran las principales luchas de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Se puede decir que el comandante siguió ese camino? Sin duda. Ya de alguna manera se los había adelantado teniendo en cuenta otras de las preguntas que ustedes han hecho. Esos principios del padre libertador, y podemos decir que en general pues todo lo que fue y sigue siendo el principio libertario del padre Simón Bolívar, traicionado en aquellos años, sobre todo después del fallecimiento del gran Simón en 1830, fue el proyecto que retomó Chávez. Y dada tu pregunta, y como para ampliar un poco más la idea, es bueno decir que ese proyecto bolivariano fue el que retomó antes de Chávez Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, una de nuestras raíces ideológicas, pero que como sabemos, pues su acción fue varios años después del padre libertador.
murió, lo asesinaron, mejor dicho, hay que recordarlo, fue asesinado por los representantes de la burguesía de aquella época, infiltrados en su ejército federal en 1860, 30 años después del fallecimiento del padre libertador. Y sus luchas pues fueron durante esos años de la década del 50, 60 del siglo XIX, o sea, varios años después de Bolívar, pero lo que hace Zamora es retomar el proyecto de libertad y soberanía, de justicia social del padre libertador. De allí recordemos aquellas consignas tan importantes de Ezequiel Zamora, de batalla de Ezequiel Zamora: tierras y hombres libres, horror a la oligarquía, elección popular. Todas son frases de un gran contenido que no tenemos tiempo aquí para analizarlas una a una, pero que aprovecho la oportunidad para hacerles la recomendación a todos y a todas, que tomemos un tiempo y analicemos en profundidad el gran significado de esas líneas estratégicas de la lucha que lideró Ezequiel Zamora, retomando el proyecto bolivariano. Chávez nos decía que este proceso que estamos llevando ahora en Venezuela es la tercera o el tercer intento. El primero fue el de Bolívar, traicionado, como sabemos. También es un proceso que hay que seguir estudiando, analizando todo lo que tuvo que ver con la lucha que lideró Simón Bolívar, las traiciones que sufrió, etc. Pero traicionado el proyecto, en 1830 frenaron el proceso de libertad y soberanía del padre libertador. Lo retoma Zamora a mediados del siglo XIX, unos años después de Bolívar, como dije. También traicionado, asesinado vilmente, de manera traicionera, Ezequiel Zamora. El segundo intento, nos decía Chávez. Y el tercero es el nuestro, el que lideró y sigue liderizando el comandante Chávez. Entonces a la tercera va la vencida. Nos corresponde a nosotros seguir con mucha fortaleza, con mucha conciencia, como pueblo organizado, resistiendo todo lo que tengamos que resistir, porque ese es el llamado que nos sigue haciendo nuestro comandante. Y allí, por eso decía, quizás uno de los ejemplos más directos de esa vigencia del pensamiento y la acción de Chávez que ustedes mencionaban hace un momento también. El llamado a seguir resistiendo sin cansancio. Nadie se puede rendir, no hay oportunidad para rendirse, para enchinchorrarse, como dice también nuestro pueblo. No, es seguir adelante con mucha conciencia, con mucha organización, con mucha unidad, para seguir venciendo, porque tenemos que cumplir con Chávez. Esta tercera es la vencida. Este tercer intento es el de vencer. No hay otro. Y entonces nos corresponde a nosotros cumplir con eso. Llegar al punto de no retorno de nuestra revolución bolivariana. Hay que seguir trabajando muy duro para ello, pero bueno, es el gran reto que tenemos por delante, muchachos, muchachas. Bueno, vamos a un corte y ya seguimos con este programa súper especial dedicado a Hugo Rafael Chávez Frías. Ya volvemos. Te amo, muchacha, ve. Cristo te ama, a ti también. Todo lo que hacemos los revolucionarios es para los niños, es para las niñas. Seguimos compartiendo este programa especial con el profe Adán Chávez. Yo quisiera saber cómo se siente cuando le hablan de Chávez en otros países. Lo primero que se siente es de verdad una gran emoción, pero también un gran compromiso, porque
sin ninguna duda que al hacer la referencia sobre Chávez, y que generalmente hacen los líderes, las lideresas, con los que uno tiene la oportunidad de conversar, de compartir situaciones en algunos eventos internacionales. Cuando hacen la referencia de Chávez, también gente del pueblo, por supuesto, del país que uno tenga la oportunidad de visitar, y caminas por una calle y la gente se da cuenta quién está allí, reconocen al hermano de Chávez y se acercan y hacen algún comentario, preguntan por las situaciones en Venezuela, etc. Lo primero, muchachos, muchachas, es eso, pues una gran emoción al sentir el amor hacia Chávez, hacia nuestro pueblo, en otros países hermanos, pero también, como dije, un gran compromiso, porque significa pues continuar nosotros defendiendo el legado de Chávez, divulgando el legado de nuestro comandante, fortaleciendo lo que somos como pueblo para seguir siendo esa referencia a nivel mundial. Otros pueblos del mundo sienten que Venezuela avanza, que Venezuela resiste, y por eso somos un ejemplo. Por eso estos pueblos aman a Chávez. Fíjense que somos esa referencia tan importante para otros pueblos, no solo Venezuela, sino me parece en este momento importante resaltarlo, teniendo en cuenta la pregunta, que además de Venezuela, esos pueblos del mundo reconocen la resistencia, el avance de pueblos como también el de Cuba y el de Nicaragua, porque fundamentalmente somos los tres pueblos, los tres gobiernos a los que el imperialismo le ha aplicado su guión de golpe de Estado continuado de diferentes maneras, y no han podido frenar ninguna de estas tres revoluciones. Entonces, es una gran emoción y un enorme compromiso, muchachos, muchachas, lo que se siente cuando en otros países, en diferentes partes del mundo, nos recuerdan a Chávez, nos preguntan por la familia, nos preguntan por la situación del país, y además nos muestran la solidaridad. Otra cosa importante de destacar: todos esos pueblos del mundo, partidos de izquierda, movimientos sociales organizados en todos los eventos internacionales, lo que hacen es mostrar enorme solidaridad con lo que está construyendo nuestro pueblo bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro y con el legado del comandante Chávez por delante. Si uno hubiera sido presidente, ¿a qué se hubiera dedicado? Si Hugo no hubiese sido presidente, ¿A qué se hubiera dedicado? bueno, fíjense, allí entramos un poco en el terreno de la especulación, ¿no? Pero sí, puede ser interesante lanzar algunas hipótesis allí. Y me hacen recordar lo siguiente: antes del juramento en el Samán de Güeres de 1982, no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya patria plena y socialista para todo el pueblo de Bolívar. que fue el momento histórico que marcó el hito fundamental para el reinicio del proceso organizativo del MBR 200, que luego nos trajo al 4 de febrero del 92. Antes de eso, por diferentes situaciones que estaba viviendo Chávez en el seno del ejército bolivariano, del ejército venezolano, al cuerpo al que él pertenecía, algunas delaciones, situaciones que lo incomodaban mucho, sentía que el proyecto que estábamos tratando de organizar no avanzaba, etc. Él había decidido pedir la baja, retirarse del ejército venezolano.
Y en unas vacaciones de diciembre en Barinas, él me dice que necesita que conversemos un tema importante. Nos vamos los dos solos a un determinado sitio y él me comenta eso, que por las situaciones que se están viviendo, él prefiere retirarse del ejército y que quiere que yo le ayude a conseguir un cupo en la Universidad de los Andes para estudiar ingeniería. Entonces, bueno, ahí podemos especular un poco, lanzar una hipótesis y decir que si se hubiese dado lo que él planteó en aquel momento, que no se hizo porque yo le pedí que no lo hiciera. Yo le dije que era importante que resistiera allí dentro del ejército porque íbamos a seguir trabajando para poder organizar verdaderamente un movimiento cívico-militar para una subversión, que fue lo que se dio el 4 de febrero de 1992. Es decir, que él estuvo a punto de pedir la baja del ejército, no lo hizo por esa conversación que tuvimos y el proceso continuó, digamos. El proceso histórico continuó. Si no se hubiese dado esa conversación y él hubiese tomado su decisión solo, que pudo hacerlo, y después de haberse retirado del ejército, es que me plantea a mí o busca la manera de ingresar a cualquier universidad de las que existía en ese momento en el país, como por ejemplo la ULA, donde yo estaba, la Universidad de los Andes, pues entonces Chávez hubiese sido un ingeniero. Él quería estudiar ingeniero electricista, porque como les dije hace rato, comenzando la entrevista, él era un excelente estudiante y era muy bueno en todas las materias, pero se destacaba bastante en la física y en la matemática. Otra especulación que podemos lanzar, incluso de años anteriores al cuento que les estoy haciendo, relacionado con que él en algún momento pensó retirarse del ejército, es precisamente lo que comentamos también hace un rato atrás, que él fue a la academia militar pensando en ser pelotero profesional. Pudo suceder que él, en lugar de decidir seguir el camino de las armas y formarse como soldado de la patria, él pudo realmente cumplir con ese deseo inicial de no dedicarse a la vida militar, sino estar allí un tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que él había supuesto que necesitaba para ir luego al béisbol profesional. Y entonces esa otra posibilidad, otra especulación, otra hipótesis, que si se hubiese dado ese primer sueño que él profesaba, hubiese sido quizás un buen beisbolista profesional. Yo decía, Diosito Santo, ayúdame. Látigo Chávez, donde estés, te juro que yo voy a ser como tú. Y aquello se convirtió para mí en un motor inmenso que me movió. Yo movía cielo y tierra porque yo quería ser como el Látigo Chávez. Para mencionar esas dos posibilidades allí. El comandante Chávez le dedicó una vez el fragmento de un libro. Si uno de los dos no estuviese en el camino, el otro debía continuar cargando el morral y seguir nutriéndolo de sueños para la liberación de su pueblo y de la gran patria latinoamericana. ¿Qué se siente llevar ese morral? ¿Qué cosa, qué idea, qué pensamiento lleva ese morral? Bueno, sí, el morral de Chávez lo llevamos todos. Los revolucionarios, las revolucionarias de este país y, como ya hemos dicho, de otros países hermanos de nuestra América y del mundo. Porque el morral de Chávez, que lo prefiguró él mismo en una dedicatoria que escribió en un libro que me regaló por allá por diciembre de 1981, él mismo escribió allí que, bueno, que era el morral
de los sueños, pero que hemos ido llenando, dice él en esa dedicatoria, ¿no? Hemos ido llenando, porque efectivamente íbamos consiguiendo y consolidando cosas importantes, ¿no? Y que seguiremos llenando. El compromiso, en definitiva, con esa metáfora tan importante, es que el proyecto de la Revolución Bolivariana podemos imaginarlo como un inmenso moral. También dice Chávez en ese escrito que no tiene límites. Un inmenso moral que nos imaginamos que vamos llenando de logros importantes, pero no tiene límites, porque es para siempre. Y eso, ese moral, pues significa para nosotros, repito, revolucionarios, revolucionarias de diferentes partes del mundo, no solamente para Venezuela, un enorme compromiso. Un enorme compromiso, como también lo dije anteriormente, porque sentimos que tenemos que cumplir con Chávez. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para seguir avanzando, seguir resistiendo y venciendo para llegar al punto de no retorno de la Revolución Bolivariana. Llegar a ese punto nos permitirá decir, teniendo en cuenta la figura, el símbolo del morral de Chávez, que bueno, que el morral, si no está lleno, está casi lleno, porque al llegar al punto de no retorno de la Revolución Bolivariana, significará que hemos avanzado lo suficiente para tener en el país ese proyecto, ese sueño bolivariano también de la mayor suma de justicia social, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, para nuestros pueblos. Ese es el compromiso de llevar entre todos y todas el morral de Chávez. ¿Qué mensaje le daría a la juventud que nos ve y escucha? La juventud tiene un enorme compromiso por delante, toda nuestra juventud, y refiriéndonos ahora sí, porque siento que es el sentido de tu pregunta, Andrés, a la juventud venezolana. Pero también vale para toda la juventud, fundamentalmente de nuestra América, digamos, porque somos un solo pueblo, toda nuestra América. La juventud tiene un enorme compromiso. Recordemos que el comandante Chávez tenía una gran fe, una gran esperanza en esa juventud que incluso él mismo bautizó como la juventud de oro, la generación de oro. Y esa es una generación que, porque cuando Chávez lo dijo, los muchachos, las muchachas de aquel momento, hoy día pueden estar cerca de los 40 años ya. Pero entonces ese es un mandato de Chávez, una línea estratégica de Chávez, una definición muy importante de nuestro comandante que se va prolongando en el tiempo, que es válida entonces, es lo que quiero decir para los que van naciendo en estos años, después que Chávez los bautizó como la generación de oro. La juventud tiene que ser cada día más consciente del enorme compromiso histórico que tiene por delante, porque es la generación de relevo, es la generación que debe asumir con mucha responsabilidad el continuar con esta construcción de patria, de verdadera libertad y soberanía. Y para ello nuestros jóvenes, ustedes, muchachos, muchachas, tienen que estudiar mucho, tienen que analizar en profundidad las diferentes situaciones que se siguen presentando para no dejarse engañar por la guerra mediática, que es una de las aristas fundamentales del guión de golpe de Estado continuado del imperialismo y sus aliados. No dejarse engañar, estudiar, analizar y tomar sus propias decisiones, sacar sus propias conclusiones, para darse cuenta, repito, de ese gran compromiso histórico que tienen por delante. Y yo particularmente pienso, hay que tener como referencia fundamental para esa formación integral de nuestros jóvenes, para que cada día agarren mayor conciencia de ese compromiso al que me he referido, deben tener como figuras centrales a Bolívar y a Chávez.
y sobre todo en estos tiempos modernos, por lo que significa el amor a la lectura, al estudio, el amor al deporte, el compromiso con el pueblo, la humildad, la honestidad, todos esos valores tan importantes que Chávez nos enseñó, porque además los practicó, no solamente lo mencionó, sino que enseñó con la práctica, porque él era así. Entonces Chávez, sin olvidar al Padre Libertador, con toda humildad y responsabilidad, pienso que debemos decir a toda nuestra juventud que Chávez es un gran referente para terminar de darse cuenta cuál es el mejor camino que debe seguir esta patria nuestra. En 3 palabras, ¿cómo definiría a Hugo Rafael Chávez Frías? Amoroso, honesto, trabajador. Amor, con amor se paga. Hemos llegado al final del programa de hoy. Muy especial e interesante. Hemos hablado de un gran hombre, Hugo Rafael Chávez Frías. Muchas gracias a usted por participar, nos dio una información muy valiosa. ¿Qué opinas tú, Andrés? Para mí fue muy interesante saber más sobre el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y muy educativo. Muchas gracias. Para Andrés, Ariana y todos los muchachos y las muchachas de la patria. Chao. Chao. Te amo, muchacha, ve. Cristo te ama, a ti también. Todo lo que hacemos los revolucionarios es para los niños, es para las niñas.